Hola, mi nombre es Maggie Mejía y vas a escuchar el episodio 96 de Mangú Tecnológico. ¿Y si no lo complicamos? Tú sabes, tecnología. Damos mangú con los 3 golpes. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Mangú Tecnológico. Y como siempre por aquí, Alian Hernández. Gregory Carmona. Y Oscar Díaz. Faltó decir un podcast de tecnología sin complicaciones. Lo quería me dejes la volar y frase, hacerlo por diferente el favor. día de hoy. No la dejes. No, yo quiero enfatizar en que yo solo digo que no lo digamos a coro, pero no es que deje de hacerlo. Alguien la quería eliminar. Yo lo estoy hoy. eliminando en mi speech introductorio. No vuelve a dar la bienvenida. Ya. Hasta que no haga la paz. Recuerda que eso es lo único que él hace. Exacto, eso es el único trabajo aquí. ¿Y ustedes, señores, qué tal? Bien, bien. Un día, bueno, una semana interesante. Retadora para nosotros. Ha sido retador La para gente todos. no lo sabe, pero es retadora. Mira, me guayé la camisa ahora. La gente no lo sabe porque los episodios van a salir toda la semana, pero esta semana intensa. Sí. Hay un esfuerzo adicional incluso. Sí, en producir los episodios, ¿verdad? Que Exacto. sí. Oscar, ¿de qué vamos a hablar hoy? Tú sabes que Gregory ya me tienes quillado con esa parte. Porque él mismo Lo ha hecho varias ya veces. me lo ha hecho varias veces eso. Mira, el episodio de hoy, como cada uno de los episodios, me emociona bastante. Porque es un episodio que nos permite mostrarle a las empresas, o pequeñas y grandes, que existen herramientas que los apoyan a manejar toda su estructura. Y lo digo así porque para nuestro mundo pareciera ser una costumbre escuchar esos temas que vamos a abordar, pero hace poco me enteré de que no. O sea, he conocido empresas que todavía usan un Excel, no criticando Excel ni nada por el estilo, pero que todavía no han automatizado procesos porque desconocen cómo se puede optimizar la empresa. O muchas veces tienen solamente como un área muy específica porque es obligatoria exacto. esa parte. No, y que te iba a decir que cuando usan Excel quizá para eso que la herramienta de la que vamos a hablar Exacto. hoy puede hacerlo. Y no es que Excel es malo, pero no para eso. Ujú. Entonces, cuando empezamos a decidir con quién íbamos a abordar este episodio, la verdad que tuve dentro del radar a nuestra invitada de hoy, Maggie Mejía. Maggie, qué placer tenerte con nosotros hoy aquí. No, un placer para mí estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y de verdad, Maggie, que la intención del episodio, que ahora sí podemos ya poder hablar de qué vamos a abordar, es sobre ERPs. O sea, y quiero partir de una confusión que yo mismo dentro del sector tuve cuando te hice la invitación. Y es primero entender qué es ERP y qué lo diferencia de un CRM, porque partimos de ahí. Dime. Agárrala ahí la pregunta. Antes de entrar en materia, me gustaría que tú hables un poquito de qué haces para el que no te conoce Perdón. pueda conocer de dónde vienes y ¿Qué haces de por qué lunes a estás aquí. viernes? ¿A qué hora te levantas? Eso. Excelente. Bueno, mi nombre es Margarita Mejía, cariñosamente Maggie Mejía. Te podemos decir Maggie, ¿verdad? Por favor, sí, me pueden decir Maggie. Soy directora de negocios de Fortec. Fortec es una empresa que tiene 24 años, vamos a cumplir en mayo, en el mundo de la tecnología. Y específicamente inició representando ERPs, digamos, de las marcas internacionales y reconocidas. Pero la realidad es que República Dominicana es única en muchísimas formas y una de ellas son las necesidades que pueden tener los negocios. Y entonces Fortec, nuestro CEO, Maurice de Castro, vio la necesidad hace 24 años atrás de que había que hacer un software especializado o hecho específicamente para República Dominicana, para que se adaptara mejor a las necesidades de República Dominicana. En un momento en donde hablar de emprendimiento no era trendy, comenzando porque no había redes sociales, no había YouTube, no había absolutamente nada. De hecho, ni siquiera existía la carrera de desarrollo de software en República Dominicana. Lo que existía era sistemas. Exactamente, infraestructura, etcétera, etcétera. O sea que para entender o tener interés en lo que era la parte de desarrollo de software, había que pedir libros fuera. ¿Ok? Y Ya grande, Exacto, y grande, ya había, es verdad. Entonces, pero ya sí había... En contenedores, no digo de gas.
Había EPS. Entonces, Fortec ha estado desarrollando esas herramientas en las tecnologías que han estado disponibles en cada uno de esos momentos. Entonces, cuando ellos comenzaron a sacar un ERP hecho en República Dominicana, adaptado a las necesidades fiscales, que sé que por ahí van acerca de las necesidades puntuales que necesita la gente, pues eso fue lo que se hizo en su momento. Pero la realidad es que desde el día 1 la visión de Fortec ha sido una visión de productos de calidad, que el benchmark, que el punto de comparación es las mejores prácticas a nivel global. Y orgullosamente se lanzó hace muchísimos años lo que fue ADM 21, para que ustedes entiendan lo que estaba de moda era el siglo. Estábamos entrando al siglo. Windows 98. Exactamente. Entonces, luego migró a hacer lo que fue eventualmente ADM Financials. Y a mí siempre me gusta hacer esta anécdota porque yo recuerdo el momento en que Maurice, leyendo una revista, insisto, el internet no era como es ahora, vio en Gartner, una revista de Gartner, ven acá, lo nuevo que viene es la nube. Y cuando hace el cuento de la nube, ¿qué es la nube? Hacemos así, o sea, ese era el reflejo natural de la gente en ese momento. Y estamos hablando del 2010, 2012, más o menos. O sea, para que más o menos tenga un poquito de lo que es la historia. Y nada, pues la cuestión fue que ahí surgió el comenzar a explorar lo que eran las soluciones nubes. Para no hacer la historia demasiado larga, ADM Cloud es la evolución natural de ese ADM Financials en su momento, rediseñado y reescrito en código, y es el primer ERP en la nube de República Dominicana. Y al día de hoy tenemos una nueva adición a nuestro ERP, que es una I adelante, IERP, un IERP. ¿Por qué? Porque desde antes de que tuviera el lanzamiento de ChatGPT, ya nosotros estábamos integrando algoritmos de inteligencia artificial en nuestra plataforma y somos el primer ERP inteligente de la región. Y entonces, ¿a qué me dedico todos los días? A enseñarle a las empresas de República Dominicana de que hay una herramienta, un ERP, un Enterprise Resource Planning, un sistema de gestión empresarial que toma en consideración las mejores prácticas a nivel de negocios, pero que está orientado a las necesidades de República Dominicana, los negocios de República Dominicana, y debo decir, no solamente de República Dominicana, sino de la región. Entonces, como directora de negocios, estamos a cargo de las áreas de ventas, de negocios, de mercadeo, de darle todo el apoyo y comunicar pues la propuesta de valor que tenemos. Buenísimo. Yo creo que podemos... De que agarrar mi pregunta. Claro. De que teniendo toda la introducción. Claro, no, porque realmente es importante porque sabemos que existe confusión entre los términos. Sí, totalmente. Y tú sabes que a mi pregunta, quiero adicionarle algo que fuiste comentando. ¿Verdad? Entender cuál es la diferencia entre CRM y un ERP y entender cuál es ese contexto de dominicano. O sea, ¿por qué decir vamos a crear un producto nativo dominicano que se porque tal vez eso en software se ve muy poco, porque a veces nosotros hablamos solamente de que vamos a traer un enlatado que funciona. Exacto. Y adáptate al modelo, pero escuchar que desarrollemos un ERP por dominicanos y para dominicanos me hace, o sea, quisiera entender un poquito más de dónde nace eso. Ok, pues vamos por partes. ¿Okay? Oye, antes tenemos todo el tiempo necesario aquí. Perfecto, claro. O sea, el cuento lo puedes desarrollar como tú quieras. Ok, CRM versus ERP. Ok, CRM es Customer Relationship Management. O sea, y habitualmente los software CRM son software justamente para gestionar o manejar, administrar la relación con los clientes. ¿Ok? Entonces, habitualmente un CRM lo que te ayuda es a administrar o llevar la relación con tus clientes desde que son un lead. Un lead significa una pista, como su nombre en inglés. Tú sabes que puede o no haber una oportunidad de negocios. Luego ese lead se convierte en una oportunidad calificada. Sí, hay una oportunidad de negocios. Y entonces luego viene todo el nurturing y todo el proceso, el funnel, no sé si en marketing... mi pasión absoluta. Ese funnel de que tú lo primero que tienes que hacer es llevando a ese cliente que simplemente te conoce para luego ofrecerle información de valor para que se enamore de ti
¿ok? Luego decir las cosas correctas, ¿verdad? Para que exista la posibilidad, pues, de cerrar un negocio. Y luego de que ya está contigo y somos socios de negocio, asegurar que nos mantenemos enamorados de por vida, porque de eso se trata. Entonces, un CRM, eso es lo que busca, es una plataforma que te ayuda en todos esos touch points, como se dice en marketing, todos esos puntos de contacto, desde un prospecto hasta que se vuelve un cliente recurrente de tu propuesta de valor. Entonces, un CRM es una porción de lo que se trata, digamos, la gestión de negocios específicamente. ERP viene de Enterprise Resource Planning, como lo he comentado anteriormente, y ya se va a toda la gestión de todos los recursos que puede tener una empresa. El usual suspect, el sospechoso habitual es las finanzas, que viene, o la contabilidad, que comienza con la parte del bookkeeping, la contabilidad propia. Luego viene la parte de finanzas, que es la parte de análisis financiero, y luego está la parte fiscal, que anótalo ahí, ese pin para la segunda pregunta que viene. Entonces, pero está, el capital humano es un recurso también que se tiene. Entonces, todo el tema de nómina o de gestión humana, recursos humanos. Un ERP te puede manejar la parte de los contratos, nóminas, etcétera, etcétera. Y luego la parte de la gestión humana. Reclutamiento, selección, capacitación, evaluaciones de desempeño. Vincular luego, ya como está junto con la contabilidad, imagínate que tú tienes una pantalla en donde tú tienes a tu colaborador y tú tienes ya los activos fijos que están asignados a ese colaborador. Entonces mira cómo ya comienza a haber una conexión entre los recursos físicos y el recurso humano. Pero luego entonces viene la parte de los procesos operativos. Ok, entonces imagínate que tú eres importación y distribución. Toda la contabilidad del costeo de una mercancía es todo un proceso y eso se maneja en una plataforma ERP. Pero luego entonces tú estás hablando de almacenaje. ¿Qué tipo de mercancía tú manejas? No es lo mismo tener champú a tener medicamentos. Si tú trabajas con medicamentos, tú tienes que trabajar con fechas de vencimiento, con temperatura, lotes, bines, batches, y luego inclusive en un almacén, digamos que una cosa es un almacencito de 100 metros cuadrados y otra cosa son miles de metros cuadrados de almacenaje. ¿Dónde está eso en un almacén? Entonces viene Warehouse Management Systems. Entonces vamos desde una administración simple de inventarios hasta la administración más compleja de inventarios que pueda haber. ¿Okay? Pero digamos, eso fue importación y distribución. Digamos que tú eres un manufacturero. Entonces tú tienes que llevar manufactura, tienes que llevar inventarios no solamente de producto terminado. De la materia prima también. Materia prima, de productos en proceso, de producto terminado. Y de eso llevar los controles de a qué lo te pertenece. O sea, se va complicando, chévere, ¿okay? Lo que es simplemente gestión de inventario. Ahora vamos a ver compras. Compra puede ser muy sencillo, pero compra puede ser cómo tú manejas un proceso de compra, un procurement management serio, tú me entiendes, donde tú tengas tus diferentes suplidores, tú puedas entender y evaluar a tus suplidores, tú sepas cuál es el costo promedio, cuál es el que tiene el lead time mejor. Ok, eso es todo un mundo. Luego viene la parte de logística, transportación, CRM, finanzas avanzadas, gestión de proyectos, contabilidad de proyectos, y puedo seguir. Entonces, ERP se trata de eso y ADM Cloud entonces es un ERP en la nube inteligente de configuración modular. Tú tienes un núcleo financiero y luego entonces tú puedes ir, por ejemplo, dependiendo del tipo de negocio que tú tienes, irle poniendo como un Lego, armando esos módulos para tú poder llevar la operatividad de tu empresa. Y esa es la diferencia entre un CRM y un ERP. Entonces, por ejemplo, yo tengo la plataforma que puedo dividirla en módulos Normalmente, sí. de acuerdo a las necesidades que tenga en mi empresa y que hasta cierto punto me da flexibilidad. Yo puedo ser una mediana empresa, por ejemplo, o sea, puedo ser una gran empresa con todas las verticales que mencionaste, todos los departamentos, pero también puedo ser una mediana empresa que quizá no tengo todo ese conjunto de departamentos, ¿verdad? Por quizá la naturaleza de mi empresa. Entonces yo puedo adaptar eso a lo que yo soy. O sea, yo puedo tener el ERP en la nube con módulos específicos de lo que yo necesito. Correcto.
De hecho, me voy a ir a la parte mercadológica. De verdad, amamos lo que hacemos. El eslogan de ADM Cloud es simple, completo, flexible. Simple. ¿Por qué? Porque tratamos de que la experiencia del usuario, estamos hablando de procesos muy complejos, pero debe ser una plataforma intuitiva. Y es una plataforma muy intuitiva. Es fácil de usar, completo, porque no negocia no cumplir con las mejores prácticas o el estándar necesario si estamos hablando de manufactura, la mejor práctica de manufactura. Estamos hablando de contabilidad, que cumpla con los principios de contabilidad, o sea, y con las regulaciones fiscales, etcétera, etcétera. O sea, como que los mejores procesos a nivel de administración de inventario, etcétera, etcétera. Completo por eso. Y flexible porque eso también es algo que nos diferencia. Tú tienes que poder crecer. Una de las cosas que suceden con muchos software es lo siguiente: tú comienzas tu negocio, pero la vocación de todo negocio es crecer. Tú quieres que crezca. Y lo puedo decir hasta por experiencia. En un momento la compañía, un emprendedor, 2, 3, de startup, el equipo, ¿verdad? Aquí, mano. Exacto. ¿Qué finanzas, po? Hacemos de todo. No, te apoya. El conejo box, que hace todo. Pero en la medida en la que tú haces tu cosa bien hecho, y más si tienes un socio estratégico como un software, ERP, ¿verdad?, que te ayude a organizar y a optimizar toda esa operación y hacerlo de forma efectiva y eficiente, tú vas a ir creciendo. Y entonces tú comienzas con 3 personas, pero el día de mañana entonces son 10 personas, el pasado mañana son 30 personas, y la solución tiene que permitirte crecer. Muchas empresas son manufactureras en su principio, pero no necesariamente tienen el músculo, ¿verdad? Para poder sistematizar desde el día 1 toda una operación. Entonces, ¿qué sucede? Tú comienzas con una gestión financiera, que es lo primero que tiene que tener bajo control, y luego entonces tú vas adicionando todo este tipo de necesidades. Y entonces ADM Cloud, por ejemplo, te permite ir haciendo ese crecimiento, como bien explicabas. Comienzas con una gestión inicial, y en la medida en la que crecen tus operaciones o crece tu equipo, pues entonces tú vas creciendo con esta. Y ahí viene la parte de flexible. Eso es algo que uno tiene que tomar muy en cuenta cuando uno decide un sistema. Incluso no lo veo solamente desde el inicio, sino... No, tranquilo. Lo veo también desde el punto de vista de que si una empresa quiere... O sea, ya opera de una forma, vamos a llamarle quizá tradicional, a lo que en algunas industrias se puede ver como tradicional, pueda montarse en eso y lo pueda hacer paulatinamente. No tiene que de entrada a adquirir todo el paquete completo, y puede hacer un proceso de adopción donde pueda ir montándose en esa transformación de usar un ERP para manejar sus operaciones. Incluso organizar por área. Puede ser que pruebe la parte de finanzas, que normalmente es lo que se debe tener por un asunto casi de obligación. Tiene que tener las finanzas por un asunto de impuestos y todo lo que viene por ahí. Pero tú puedes tener tu experiencia, ver cómo las bondades del área de finanzas, y luego tú dices, bueno, esto me está funcionando aquí. Exacto. Y ya yo he ido desarrollando los procesos de negocio para otras áreas, entonces puedo agregar entonces ese módulo, porque al final, si yo pienso que si las organizaciones como tal no tienen esos procesos definidos, no pueden ir agregando esos módulos. Tienen que primero ellos hacer una tarea de prepararse para recibir ese tipo de plataformas. Incluso, como yo lo menciono acá, lo escribí, es que un ERP es como el señor cara de papa. O sea, tú tienes el señor cara de papa, que es el esqueleto, y tú le vas adicionando una oreja, un sombrero, lo que sea. Y digo el señor cara de papa, tengo ahora que quitarme el señor cara de papa de mi mente, porque el módulo de finanzas, al final, es lo que te define qué tanto tú vas a crecer o cómo tú vas a crecer. Por eso, al final, todo se resume en que es el módulo principal. Como hay obligaciones fiscales. Exacto. Tienes que tener eso en orden, porque cada año tú tienes que tener eso en orden. Y ahí... y hago ese comentario para ir apalancándome nuevamente el tema de por qué hacerlo por dominicano y para dominicano. Tropicalizar. Exacto. Y quisiera, antes de hacerte esa pregunta, tú mencionaste que dentro de un ERP pudiera existir un CRM. Así es. Exacto. Entonces, no quisiera como dejarlo en el aire. O sea... Porque al final tenemos un sistema que maneja toda la operación, que dentro de esa operación pudiera estar esa relación con el cliente por igual. Así es. Totalmente. De hecho, te lo digo, ADM Cloud, uno de sus módulos es CRM.
Ok, lo que pasa es que no es solo CRM, ¿entiendes? Entonces sí, nosotros dentro de toda la propuesta de valor del ERP está el módulo de CRM, pero eso es uno de más de 20 módulos, pero totalmente atinado en esa dirección. Entonces, ¿por qué a dominicanos? Y ahí quiero entrar al tema impositivo. Dominicanamente hablando, tenemos muchas realidades. Y el tema impositivo de todo emprendedor, Mangu lo conoce, es el tema impositivo. Y ahí voy. Y con esto... es Tema que top en este me, día. me pasó la DGI corriendo así. Después de este episodio lo van a llamar. Como bien indicas, es la realidad. En países desarrollados ya hay toda, como te digo, o sea, digamos que la dinámica o la centralización de los gobiernos y del fisco es diferente, obviamente, y no es necesario el mismo tipo de reportería que en países de Centroamérica, Caribe, Latinoamérica en sentido general existe. Hay una realidad, hay una cultura de evasión mayor en estos países y los países latinoamericanos tienen que buscar formas de ir como que cerrando todos esos loops. Y todos esos loops al final lo que se convierten son en reportes que tratan de cruzar data. Entonces no sé si recuerdan cuando la norma pasada que fue creo que 2018, 2019 más o menos y lo comprobante electrónico, digo lo comprobante todavía no eran electrónicos, ahora el electrónico, gracias, facturación electrónica. Que ya es ley, hablamos de eso ahora. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde ese momento ya había una necesidad fiscal distinta. La Dirección General de Impuestos Internos ha tenido una función desde ese momento y pues tiene unas necesidades fiscales. Y como tú bien indicas, uno comienza un negocio y la realidad es que hay que hacer tu pago de impuestos y para eso tú tienes que tener tu información bien organizada. En la medida en la que tú vas creciendo, a la gente no le gusta pagar impuestos. Yo digo, yo quiero pagar mucho impuesto. Porque si yo pago mucho impuesto... Me está yendo bien. Sí, eso me lo enseñó The Money Coach. Yo siempre he pensado en eso. Mira, me descuentan tanto. Pero ojalá que me descuenten ese día. ¿Qué significa? que no, que hubo más ingresos. Esa es la mentalidad que tenemos que tener, honestamente. Se los digo de corazón. Eso es lo que hay que hacer. Yo ojalá yo pague muchísimo impuesto. Eso es lo que yo quiero. Pagar mucho impuesto y que no me duela. Pero, ok, esa es la realidad. Entonces, en ese momento lo que sucedió fueron dos cosas. Yo te diría que son dos elementos que llevan a Maurice de Castro, nuestro CEO, a decir, aquí hay una necesidad y yo la voy a perseguir y voy a tratar de hacerlo. Y al final eso fue lo que hizo. 24 años después tomó la decisión correcta. Y era uno, el hecho de que los presupuestos de los países centroamericanos son diferentes a los de Estados Unidos o Europa. Entonces, cuando tú quieres traer esas herramientas de las grandes multinacionales, son costosas. Y darle servicio a eso son gente que están fuera muchas veces, en donde la hora de servicio es muy costosa. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Simplemente no son viables, o sea, no se puede, no era fácil para una empresariado. Entonces, hay una oportunidad, era como que, ok, mira, este es el parque para jugar y aquí están esta gente y estas empresas que están aquí, el empresariado dominicano, no llega a su presupuesto. Entonces, y cuando toman la decisión de adquirir uno de esos sistemas, no está preparado fiscalmente para ellos. Entonces, tú te embarcas con esas herramientas muy buenas, muchas realmente y muy robustas, pero que entonces tú le tienes que meter mucha plata para personalizarlas a tu necesidad de negocios. Y punto número 2, para adaptarlas a la realidad fiscal. Entonces, eso fue la realidad. Una realidad de poder ofrecer una alternativa más adaptada a los presupuestos de República Dominicana y a la realidad fiscal. Y debo decir que no es una necesidad solamente de República Dominicana. Y esto también nos llena de muchísimo orgullo. Nosotros tenemos más de 1,000 empresas y no todas son de República Dominicana. Nosotros estamos en más de 12 países en la región. Y no estoy hablando nada más de Centroamérica y Caribe. Estoy hablando de que ya nos están llevando por Norte y Suramérica. O sea, realmente la propuesta de valor que nosotros tenemos nos llena de mucho orgullo poder decir que nosotros estamos exportando tecnología y que los mercados de la región encuentran en ADM Cloud una alternativa de valor. Así que... Me encanta.
Con eso que tú mencionas gracias. de que ya está ADM Cloud tiene cierta o está adaptado a la realidad dominicana, a la realidad de los países de la región, entiendo que ese proceso de implementación dentro de las organizaciones se acorta. Es lo que quiero pensar de eso, porque normalmente cuando una organización se embarca en la adquisición de estas grandes plataformas que hoy existen, como tú mencionas, se dedica un tiempo importante en la personalización e incluso en la capacitación del personal y de los líderes de departamento que puedan llevar esos procesos de su departamento hacia la herramienta. Sí. Entonces, con lo que tú mencionas, entiendo que eso puede disminuir. ¿Es así? Y un asunto cultural, no solamente adopción de uso de la herramienta, sino un asunto de cultura, de que tú puedes entender que tu proceso puede ser mejorado y que incluso hay buenas prácticas de eso que tú haces, porque un proceso de compra, un proceso de finanzas, no son procesos que son procesos que se corren en muchos negocios, entonces ya un grupo de gente se puede dar de acuerdo en que hay buenas prácticas. Entonces tenemos que tener como la apertura, entiendo yo, a poder recibir a poder adaptar esas buenas prácticas. De hecho, me gustaría ahí anotar lo siguiente. Nosotros inclusive, cuando nosotros decimos que nosotros tenemos una plataforma, no es solamente la plataforma tecnológica, sino también la plataforma que es un modelo de software as a service, como un Netflix, ¿ok? Tú pagas por esa plataforma. La data es tuya, pero la plataforma está constantemente, o sea, está en la nube, tú accedes a ella, ¿ok? Pero viene con un servicio detrás. Primero, una mesa de ayuda. En el momento en que tú adquieres una plataforma como ADM Cloud, y específicamente ADM Cloud, tú tienes un chat de soporte que está incluido dentro de esa renta que tú tienes. Entonces, la parte de servicio, de dar soporte, eso es una cosa. Segundo, que también es algo súper chévere, nosotros nos dimos cuenta que nosotros teníamos que asegurar la expansión de la red de personas que pudiera dar servicio, y nosotros certificamos profesionales en nuestra plataforma. O sea, que si tú eres un contador, un ingeniero industrial, un financiero, un administrador, y te interesa el mundo de implementación, nosotros te certificamos y hay toda una red alrededor de ADM Cloud. De hecho, se llama ACCN, ADM Cloud Smart Network, que son profesionales especializados que pueden dar servicios y nosotros les referimos el trabajo, literalmente, porque llegan las personas que están interesados en suscribirse al servicio de la plataforma, pero requieren los servicios de implementación y lo hacen con una metodología, que también quería como entrar un poquito ahí. Nuestra metodología, porque tú tocaste algo que a mí me encanta, y es el tema cultural. Nosotros en nuestra metodología hay pequeñas decisiones que nosotros hemos tomado que no están en ningún libro, pero yo se lo puedo decir. Nosotros hacemos lo que se llama el kick-off meeting, que es donde se presenta el proyecto propiamente ya a todos los cabezas de área de todas las áreas que van a estar involucradas. Si el CEO de la compañía, el que firmó el contrato, no está ahí, no se hace. Porque eso manda una señal. Eso manda una señal. Exactamente. Y nosotros somos extremadamente claros en explicarle a ese CEO o a ese project manager dentro de la organización de que la inversión que hay que hacer no es única y exclusivamente en la plataforma, sino en una campaña de endomarketing que motive y que genere entusiasmo en la adopción de esa plataforma, que ahí es que va a radicar el éxito de esa implementación. Tú tienes que... Porque la realidad es la siguiente, cuando uno cambia una plataforma, a uno le da flojera. O sea, decir, mira, tengo que aprender algo nuevo. Y cuando es tu negocio, tú sabes que te va a impactar positivamente. Pero cuando tú eres el gerente de contabilidad, o tú eres el gerente de mercadeo, o tú eres el gerente de ventas, mira, yo tengo que hacer mi trabajo igualito, de 8 a 6,
Y aparte de eso, tengo que aprender sobre todo esto. Es un reto. Entonces, el dueño de negocio o el emprendedor que toma la decisión de llevar este proyecto tiene que saber que eso es una parte. Por eso fue que quise hacer como el énfasis. Es cierto. Es necesario entender que es la gente. La empresa son gente, son personas. Y nosotros tenemos que impulsar esa parte humana de entender el change management, o sea, la gestión de cambio en estos procesos. Eso es crítico para tener una implementación exitosa. Sí, y al final ese tema de incorporar a las cabezas en los procesos de implementación es sumamente clave, porque así como tú comentas, porque mucha gente está haciendo bien o mal un trabajo. Este gerente de contabilidad, tú usando Excel hoy en día, por ponerte un ejemplo. Y para él puede ser que esté bien, aunque le genere mucho trabajo, porque esa es su realidad, está funcionando. Cuando viene una herramienta que en el corto, mediano plazo o largo plazo va a funcionar, pero en el inmediato, él le está generando ruido porque él dice, pero yo puedo seguir usando mi Excel normal, ahora yo tengo que agregar aquí, agregar acá. Y estamos al día con los impuestos. Exactamente. Yo creo que ese proceso ese proceso de implementación es sumamente importante. Y cuando hablamos de que sea un enlatado dominicano, también me parece genial porque, yo lo comentaba en el episodio anterior, idealizamos mucho el software. Cuando traemos enlatados de otros países que tenemos que adaptar a la dominicana, empieza el de contabilidad. No, mira, agrégale este campo porque aquí yo pongo un ID que me funciona para la relación del Excel. Y no empezamos a cambiar esa mentalidad para llevarlo a esa herramienta que vamos a incorporar ahora en la empresa. Entonces, Gregory comentaba un tema ahorita de las medianas empresas, de que se pueden adaptar. Y me genera una curiosidad de cuándo yo debo entender que debo dar paso a un ERP. Muy buena pregunta. Yo lo sé. Wow. Mira, ¡Qué humildad! hay software y hay software, ¿verdad? Cuando tú inicias a hacer un negocio, tú emprendes, imagínate que tú comienzas a vender ropa o tú comienzas algo que tú comienzas, tú eres diseñador gráfico y tú comienzas a vender tu trabajo, tú eres abogado y tú ya estás comenzando. O sea, eres tú. O sea, si a veces dependiendo de quién tú le das el trabajo o te hacen las retenciones, o sea, pero tú no llevas una contabilidad organizada. Ahí está la clave. Contabilidad organizada. En el momento en el cual, o sea, tú lo puedes hacer de esa manera. Hay software solamente de facturación. Pero en el momento en el cual tú necesitas llevar contabilidad organizada, es la primera invitación que te hace la necesidad de que tú necesitas algo que te ayude a organizar mejor. Y ahí viene el elegir la herramienta adecuada para tú poder crecer lo más ágil, rápido y costo eficiente, porque al final cuando uno comienza el lean, o sea, es flaquito, con lo mínimo posible que sea posible llevar esto adelante, tenemos que hacerlo. Y luego entender cuál es la mejor inversión de cada peso que tú tengas, tan sencillo como eso. Y viene la diferencia entre un sistema de contabilidad y un ERP. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ADM Cloud tiene unos planes que nosotros llamamos los packs o los empaquetados, que digamos vienen ya limitados y son soluciones específicamente para personas que quieren llevar contabilidad organizada. Y entonces es como una contabilidad básica, pero tiene 2 o 3 cositas interesantes. Ejemplo, nosotros tenemos una edición que es el Basic, que es para 3 usuarios, ¿ok? 2 usuarios, perdón. Entonces tú tienes tus usuarios. Habitualmente son para profesional independiente, tú no manejas mercancía ni nada. Inmediatamente tú tienes una necesidad puntual de controlar un inventario. Es decir, porque cuando tú estás facturando así 3 cosas, tú facturas 3, tienes 4, ahí tú la ves. Pero cuando ya tú tienes que tener un control de inventario, que tú lo dejaste en la casa de tu mamá. Bueno, lo dejaste en la casa de tu mamá, que ese es tu almacén en este momento, tú no sabes lo que está allá, pero tú tienes que llevar un control, que tú tienes que hacer una recepción de mercancía y ya llevar un control propiamente. Ya entonces las versiones estándar y premium ya te llevan control de inventario. O proyectos. Imagínate que tú pusiste una agencia de eventos. Tú montas cumpleaños. Ok, tú tienes que saber qué evento fue más rentable que otro. Tú tienes que entender por proyecto. Entonces, ya lleva una cantidad de centros de costo o controles que te permiten, te permiten ya tener más información. Clave ahí de esa frase, información. Este tipo ya de contabilidad organizada, lo que busca, ¿qué es lo que hace la contabilidad? La gente dice, no, me ayuda a presentar los impuestos. No solamente eso. Ok. La idea de tú llevar contabilidad organizada es
entender tu negocio. Es que te dé información, que yo pueda comenzar a entender qué proyecto me fue más rentable. Yo entender qué fue lo que yo hice en ese proyecto diferente a los demás. O qué tipo de proyecto. Óyeme, los cumpleaños no me funcionan. Las bodas, la despedida de soltera, sí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pero tengo que comenzar a entender. Y cuando tú tienes una plataforma de este tipo, y estos son los empaquetados nada más, ya tú comienzas a tener ciertos campos, cuando tú lo alimentas, ya no es el Excel y tú tienes que volverte loco, ¿verdad? Si tú no eres techie como ustedes, y uno no es tan bueno con SQL ni con la tabla pivote y no sé qué, y los filtros y la cosa, y el Excel, ya, ¿verdad? 2.0. Realmente tú, o sea, ya comienza a darte información y con esa información vienen decisiones asertivas, decisiones en base a data que te da poder, ¿ok? De entonces ir avanzando. Y ya luego, entonces, así mismo, los paquetes de nosotros van sumando pequeñas funcionalidades. De repente ya tú no eres 10 personas, ya son 25. Y tú sabes esa nómina y esa transferencia y todo ese tipo. Entonces hay un paquete que es Premium Plus nómina. Y son más usuarios, más empleados, tal. Y ya luego cuando tú dices, no, espérate, tengo que tener otro tipo de reportería y de información, entonces que tú migras a una edición. Entonces, a tu pregunta, contabilidad organizada y necesidad de tomar decisiones en base a data real en tiempo real. Para mí esos son to do wake up call. Sí, sé que yo veía, perdón Gregory, y traigo el caso Mangú porque nosotros estamos pasando por ese proceso ahora mismo. Yo siempre he dicho que tú tienes que pensar en algo que te ayude cuando tú no te puedes concentrar en el core de tu negocio. Por ejemplo, si tu core es vender pizza y tú tienes que dedicarle más tiempo a la contabilidad que a vender pizza, tal vez hay un llamado a la acción ahí. Porque tal vez ese no es como... Eso no es lo que tú... O sea, tú estás perdiendo la otra parte. Claro. En el caso de nosotros, que somos 3, yo siempre le he dicho a los muchachos, yo me encargo de lo comercial, de relacionarme y todo lo otro, pero yo no me puedo concentrar en los números, en ese tema. No me gusta primero y segundo no me puedo concentrar con eso. Cógele cariño. Tuvimos que... Entonces, ya... Yo digo, ok, mira, ya no podemos, vamos a buscar a alguien o que alguien se concentre en eso, porque al final tú tienes que mantener tu core de negocio. Sí. Tú lo que tienes que empezar a hacer que algo lo haga por ti. Y yo creo que ahí hay un punto importantísimo. Sí, yo también quería resaltar que tú mencionaste algunos keywords que me resuenan en la cabeza y quiero conectar eso con algo que mencionaste de una funcionalidad nueva que están teniendo con la inteligencia artificial. Hoy en día la inteligencia artificial es de lo que todo el mundo habla. Pan de cada día. Todas las empresas, todos los software quieren tener funciones con inteligencia artificial, integrar inteligencia artificial a sus procesos. Pero tú mencionaste mucho información, datos. O sea, ¿qué yo puedo hacer con la data que mi ERP va a recopilar? Entonces, ¿cómo está impactando la inteligencia artificial y el análisis de datos en la plataforma de ustedes con las empresas que adquieren la solución? Por el hecho de que almaceno mucha información, puede ser que no, por el tipo de empresa quizá que sea, soy mediana empresa, pequeña empresa, pero a medida obviamente que va escalando puedo tener grandes cantidades de datos que me pueden servir para tener poder sobre lo que hago. Entonces, ¿cómo están integrando eso ustedes hoy en día? Me encanta la pregunta. Porque es algo que nosotros con el equipo de marketing conversamos mucho. Vamos a definir ciertos términos. Primero, inteligencia de negocios, BI. Eso es una cosa que no se confunda con inteligencia artificial. Y justamente lo que hablamos de información. O sea, inteligencia de negocio es justamente, tú vas a comenzar a generar datos. Antes nosotros hablábamos, por ejemplo, de que tú pudieras, lo que tú estás hablando es casi Big Data. La gente cree que Big Data es, no sé, la información de la telefónica o qué sé yo, de la DGI o todo eso. No, Big Data es tan sencillo como que antes tú tenías 5 clientes, tú le preguntabas de qué color tú quieres la camiseta y tú cogías y en una hoja tú tenías la información. Big Data significa que ahora mismo que tú coges, tú mandas a tu base de clientes una información, y si tú pones un typeform, ¿verdad? Una encuesta, y la gente, ¿qué tú haces con toda esa información? En un Excel. Y luego, ¿dónde tú la recopilas? ¿Dónde tú la sistematizas? Inteligencia de negocios
es justamente el tú lograr tener toda esa información en forma de un KPI. Es organizar esa data de forma que te lleve a accionar, que te lleve a una acción. ¿A qué me refiero? Vendí 10 pesos. ¿Eso es mucho o poco? Depende del contexto. Ajá. O sea, cuánto tú pudieras vender, cuánto estás vendiendo. Tú tienes que poner un objetivo. Entonces, un KPI significa que yo me pongo un objetivo en ADM Cloud. Tú dices, ok, yo tengo que vender 10 pesos todos los meses. Entonces, inmediatamente yo alimento a ADM Cloud con que ese es mi mínimo y mi máximo mensual. Y yo voy por 5. Eso está en amarillo, no se pone verde. Pero inmediatamente cuando yo subo mi sistema, yo no tengo que amar los números. Yo tengo que amar la información. Entonces, cuando yo llego, yo veo que ese KPI está en amarillo y que aquel está en rojo, ¿entiendes? Y que este está en verde. Entonces, puede ser que mi cuenta de banco esté verde, chévere, está bien, pero lo cobro tan mal. O sea que ahora está verde, pero si yo no sigo cobrando, esto que está rojo, entonces se me vuelve información real y efectivamente que me lleva a accionar. Sí. Un KPI, un Key Performance Indicator, un indicador de desempeño, de eso se trata esa inteligencia de negocio, esa información. Lo interesante de estas plataformas es que te permiten organizar la información de manera que te permitan accionar. Entonces, inteligencia artificial. Que también quiero dividirla entre lo que la gente ahora está entendiendo inteligencia artificial como inteligencia artificial generativa o GenAI o los ChatGPT, ¿verdad? Porque el relacionador público de ChatGPT está en esto. O sea, todo el mundo sabe ahora lo que es inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial... ¿Hace cuánto ustedes comenzaron a usar inteligencia artificial? A usar. A usar. Ajá. Yo tengo Bueno, mucho hace usado. mucho tiempo. Sí, como por ejemplo... 5 Lo que pasa es que años, 7 años. Hoy en día es que se ha comercializado más. Yo te voy a decir algo. Desde el momento en el cual nosotros pusimos una palabra en Word y nos la corrigió, porque o no está bien, o tiene un typo, o simplemente tiene un espacio de más o de menos, eso es inteligencia artificial. Sí, buenísimo que tú me dices. ¿Ok? Desde que tú abriste tu teléfono con Face Recognition, Es un modelo de inteligencia eso es artificial. inteligencia artificial, porque inteligencia artificial técnicamente lo que es un software que emula la manera de aprendizaje de un ser humano. La mente humana. Exactamente. Entonces, nosotros utilizamos inteligencia artificial, OCR, o sea, desde hace muchísimo tiempo. Entonces, hay una cosa, que tú me hiciste la pregunta de cómo la inteligencia artificial está potenciando o no la inteligencia de negocio o toda esa información. Y antes de llegar a la parte, voy a definir entonces inteligencia artificial. Primero, como Machine Learning, antes de entrar en GenAI o inteligencia artificial generativa. Nosotros tenemos algoritmos que están integrados en la plataforma desde hace más de 2 años, 3 años, en los módulos de planificación de demanda, para modelos predictivos de gestión de inventario. Buenísimo. O sea, yo defino mi venta, aprendo de la estacionalidad. Tú puedes inclusive adicionar digamos que variables del modelo, porque tú sabes que tú vas a tener una estacionalidad que no existía antes. Tú puedes integrar, por ejemplo, una cosa es un punto de reorden de un ítem y otra cosa es un punto de reorden que considere o no los backorders, porque a lo mejor tú no vendiste más, no porque no hubiera demanda, sino porque tú no tenías el inventario, porque el suplidor tal no tenía. O sea, todo ese tipo de modelo predictivo e inteligencia artificial que ya está integrada. Nosotros tenemos OCR en la plataforma. Cuando tú quieres hacer un reporte de gasto, tú entras al app de ADM Cloud, tú le tomas una foto a tu factura del restaurante o de la gasolina para hacer un reembolso de gastos y entonces tiene OCR. Pero no se queda ahí. Ese OCR es inteligencia artificial, que luego entonces utiliza Machine Learning para llenar el formulario necesario para hacer la entrada propia del reporte de ese reembolso o ese registro de ese gasto. Entonces ahí ya hay inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo está impactando? Primero, está alimentando los modelos internos de la plataforma para potenciar la toma de decisiones optimizadas. Buenísimo. Y por último,
Entonces, con la Gen AI, con inteligencia artificial generativa, que lo que está haciendo es que te permite interactuar con esa información que ya existe en la plataforma, pero con lenguaje natural. Lo que eso significa es que yo ahora, en vez de ir al menú e ir al reporte o al análisis dinámico de tal cosa, o ir a el reporte de finanzas y que me muestre, yo le pregunto simplemente a mi asistente virtual, que tenemos un asistente virtual, ADM Cloud, que se llama Atina. Okay. Y tú le preguntas, Atina, dime cuáles fueron los clientes con las mayores ventas de este mes. E inmediatamente ella te da la información que ya ella tiene dentro de la plataforma y te dice, ¿quieres más información? Ve a este reporte. Entonces, ¿cómo lo estamos potenciando? Haciendo que el usuario de ADM Cloud pueda interactuar de una forma mucho más simple con el poder que le da la información de su propio negocio. Así es como yo te diría que es lo que estamos haciendo, es buscar la forma en la cual la inteligencia artificial me ayuda a mí a sacarle el jugo, ¿verdad? A la plataforma y a la información que está ahí. No, y de una forma fácil. Como te digo, hoy en día, exacto, es necesario para eficientizar procesos. O sea, ya el ERP de por sí ya eficientiza procesos por todas las funcionalidades que nativamente trae. Pero con la inteligencia artificial tú le estás colocando un esteroide, un plus, que eso te va que cambia la relación que tú tienes con la información que ya tú generaste. Sí, tú sabes que hay algo que Maggie, y quiero serte muy sincero, me sorprendió cómo definiste todo el tema de inteligencia artificial. Porque normalmente las empresas que me ha tocado ver solamente ven la inteligencia artificial generativa porque es lo cool o lo que está ocurriendo ahora mismo. Es lo que se ve. Pero definir los modelos de aprendizaje, dígase supervisado, no supervisado, LLM, estoy hablando muy técnico, pero para no profundizar, y encontrarle una propuesta de valor dentro de un software, los aplaudo de verdad. Porque, y quiero hacerlo de verdad, porque, nuevamente, es muy fácil tú integrar un API de ChatGPT y utilizar una inteligencia generativa para un chat y que ese chat te genere información de una base de datos. Buenísimo. Pero cuando tú empiezas a agregarle valor y entender que si yo uso una inteligencia no supervisada para agregar variables a mi KPI, que eso me puede generar un reporte, o supervisada para que me haga otra cosa, o machine learning o deep learning, dentro del core de mi empresa, ya yo estoy viendo el valor que me puede agregar en cada uno de los productos. No sé si me voy a entender. Y ver que eso está ocurriendo me parece sumamente genial. Porque eso habla de la madurez y de cómo los productos tecnológicos agregan valor al mercado. O sea, de verdad que, nuevamente quiero repetirlo, me sorprendió, no porque como lo explicaste, porque cualquiera pudiera, pero que eso esté dentro de un producto de software me pareció sumamente interesante. Sobre todo. Nativo de aquí. No, y que eso también al final puede... Wow, es que es increíble. Es mucho. Tú puedes incluso las decisiones empresariales, organizacionales, tú la puedes potenciar muchísimo más rápido. Que antes, que como tú lo hacías antes, que ya tienes la información a mano. Sí, No, y tú que tienes el contexto, con la plataforma tú tienes el contexto. Del Puedes tomar contexto. decisiones. Pero con el apoyo de la inteligencia artificial, ahora ya tú necesitas una información rápida, no necesariamente ver ese reporte detallado, que ya te lo genera con valor. Obviamente, menos que en el contexto del negocio. Mira, para este negocio, estas son las cosas que son importantes, yo las quiero tener disponibles, pero yo puedo hacer una pregunta rápida o puedo... de manera rápida, tener esa información muy específica sin tener que ir a ese reporte que de por sí es muy completo de la información que yo tengo. Pero hay veces que yo no quiero el reporte completo. ¿Sabes que eso está buenísimo? ¿Y la República Dominicana está entendiendo todo eso y está adoptando ERP? La respuesta es sí. Y te lo tengo que decir porque tenemos orgullosamente más de 1,000 empresas que desde los últimos 6 años se han abocado o han apostado a ADM Cloud. Debo decirlo, la pandemia fue un empujoncito a la transformación digital. A nosotros, yo tenía que explicar mucho lo que era la nube, los beneficios de tú poder acceder a tu negocio desde cualquier lugar, en cualquier momento de tu casa, y la gente, no, mi información en mi servidor, aquí, no sé qué, y dónde, no, donde yo lo vea. Y ahora la gente dice,
¿por qué está cambiando por qué está buscando un nuevo ERP? Esas son de las preguntas que nosotros hacemos en los Discovery Calls. ¿Qué motiva a hacer un cambio en este momento? Porque eso obviamente me va a llevar a qué es lo que ese prospecto va a valorar. Yo necesito algo en la nube. Obviamente, ya explicar que tú puedes acceder a tu información de cualquier momento, todo el mundo de su casa o no, o trabajando, o remoto, o viajando, o lo que sea, ya es ya es algo que la gente lo asume como algo necesario. Y debo decir que ahora con el tema de facturación electrónica, también es un empuje que se le va a dar a los negocios, que quizá motivados por la razón menos importante, que es importante igual, que es la parte fiscal, pero la realidad es que esto va a llevar a muchas empresas que ahora mismo van a necesitar la facturación electrónica. La facturación electrónica es un proyecto, ¿verdad?, de los próximos 24 meses en donde todo el mundo va a tener que tener facturación electrónica, ¿ok? Y todo el mundo tiene que pensar en este momento, ¿y cómo yo me voy a organizar? ¿Y qué es lo que yo voy a tener? Y ADM Cloud, por ejemplo, es un producto que tiene facturación electrónica nativa, ¿ok? Tú no vas a tener que hablar con 2 suplidores para tú tener tu facturación electrónica y estar en cumplimiento con la DGI. Entonces, va a ser tan sencillo como tú hacer tu factura y simplemente darle firmado electrónico. Tú le das un clic, inmediatamente va, se conecta con la DGI, te ponen tu timbre, viene para acá y tú tienes tu factura con comprobante electrónico. Y ya eso es... nuestros clientes ya están, o sea, la mayoría, nosotros estamos en este proceso invitando a la gente porque como todos los dominicanos lo dejamos para último, hasta que no te invita la DGI formalmente, tú dices, no, hombre, vamos a dejarlo ahí. No, o sea, realmente es mejor hacerlo ahora, aunque honestamente ya se está apretando todo el proceso porque ya comenzaron nuestros clientes a requerirlo y lo estamos viendo, pero trae mucho beneficio. La gente va a tener que organizarse, va a tener que buscar una plataforma, vamos a hacer paperless, vamos a tener eficiencias. Ese documento ya no va a tener que tener todo este firma, o sea, va a reducir el proceso operativo, va a reducir los costos de entrega de facturas, de transporte y tiene validez fiscal y legal. Esas son de las cosas que a veces empujan a que haya una mayor adopción en República Dominicana de este tipo de herramientas. Y la otra que ayuda muchísimo es que los empresarios ya son nativos digitales. Antes uno tenía que llegar, o sea, el que adoptaba estas tecnologías o un ERP en una tecnología nueva, en la nube, eran los early adopters, o sea, gente que eran lo más techy de su generación y no sé qué. Ahora se está dando ya el cambio generacional en empresas que son de mucho tiempo y los hijos están tomando, las empresas que son familiares, ¿verdad? Están tomando, o si no, los mismos ejecutivos de multinacionales o empresas ya, ¿verdad? Digamos que establecidas, ya son nativos digitales, lo digo, o sea, para ellos es obvio que debe ser así. Ellos no entienden cómo es posible que fuera de otra forma. Un libro de... Exacto. Entonces, yo pienso que esos son los 3 mayores factores que han hecho. La pandemia empujó mucho, la facturación electrónica está haciendo un empuje adicional, pero ya de manera natural, de forma muy orgánica, el cambio generacional de los directores de negocio, los gerentes de negocio, eso es lo que ya están buscando. Y es interesante que ustedes lo tengan de manera nativa, porque si no, es un desafío incluso para la parte de tecnología agregar recursos ahora para la parte de poder ponerse al día con la facturación electrónica. No, y de verdad me uno a la felicitación de Oscar por la forma en la que ustedes con ADM Cloud están revolucionando el tema de cómo tener esa relación con los datos que hoy en día un ERP puede generar en la nube, o sea, de forma fácil, modular. O sea, son muchas ventajas que veo que cualquier persona que esté pensando cambiar o por primera vez iniciar en un proceso de adopción de ERP lo puede hacer fácilmente con ustedes. Entonces, me gustaría que tú pudieras, no sé, dar algún consejo a alguien que esté pensando montarse en un proceso de adopción de ERP o que sea por primera vez o que quiera cambiar lo que hoy en día hace, cómo lo hace, ¿qué le aconsejarías a esa empresa? Que tenga en consideración 3 grandes cosas, yo diría. Lo primero es que sea una plataforma que sea de fácil uso, insisto.
O sea, tú tienes que entrar, tú tienes que ver la plataforma, tú tienes que entender qué tan fácil es el manejo, porque al final, lo que hablábamos ahorita, tiene que ser la fácil adopción. Me gustó mucho algo que dijiste, o sea, tú tienes que seguir haciendo lo que a ti te gusta, o sea, tu negocio no es contabilidad ni es tecnología, o sea, en el caso de mucha gente. Entonces, tiene que ser algo que te permita hacer lo que tú eres bueno, o sea, sin lugar a dudas. Segundo, tienes que pensar en una herramienta que te permita crecer. Para mí eso es una de las cosas que la gente no tiene proyección y a veces sacrifica por un tema de costo, no entiende lo importante que es tener una plataforma que tenga esa vocación de crecimiento. Porque lo comentaba, tú comienzas con una plataforma de pequeñita, de solo facturación, inmediatamente ya tú quieres un chin de información, que era lo que decíamos, tú quieres ya hacer la cosa un poquito más en serio. Cambiar no es tu día a día. Entonces, si tú tienes la posibilidad de tener una plataforma que desde el principio tú dices, prefiero apostar a esta plataforma que me va a acompañar desde hoy hasta cuando yo sea una multinacional, o sea, móntate ahí. O sea, eso sería flexibilidad, la escalabilidad de una plataforma. Explora eso, investiga. O sea, eso realmente. Y el tema de soporte. O sea, un soporte que sea de calidad. Porque una plataforma, cuando tú ya te embarcas en esto, no se trata solamente de lo bonito y los dibujitos. No, se trata de que haya un equipo detrás, que haya respaldo, que haya servicio, que haya proveedores que te puedan apoyar y que el proveedor en sí sea un proveedor que tenga trayectoria y que te esté ofreciendo cosas chéveres. Contenido, manuales, video, porque ahora, como digo, los nativos digitales no quieren hablar con nadie. Mándame un link y ya, yo veo el video y por favor no quiero hablar con nadie. Y se trata de eso, se trata de que tú tengas eso. Esas serían las 3 cosas que yo entendería, que si una persona está evaluando en este momento, mira, ¿con qué plataforma yo, verdad, doy este salto? Tome esas 3 consideraciones. Buenísimo. Yo sé que a nuestra comunidad el día de hoy le hemos dado mucha información, mucho valor, muchas cosas que las diferentes personas que nos escuchan pueden apoyar, tanto de la parte emprendedora, que quiere iniciar en ese proceso de adopción, tanto de la parte técnica, que también quisiera involucrarse en la red que ustedes tienen para el tema de la misma plataforma. Entiendo que agrega mucho valor hoy en día en el mercado donde ustedes se están desarrollando, nativo de aquí. O sea, otra cosa que le agregaría a las 3 que mencionaste es la cercanía. O sea, ustedes están aquí y eso muchas veces es necesario para muchos empresarios dominicanos, tener esa cercanía con empresas que son parte de sostener su core del negocio, porque al final es lo que ellos buscan. Si la gente, no sé, quiere saber más de ADM Cloud, ¿cómo puede comunicarse con ustedes? A través de, o sea, están en... Claro que sí. www.admcloud.net y en todas nuestras redes sociales como ADM Cloud Latam de Latinoamérica. Así que esperamos ahí que encuentren muchas cosas interesantes. La verdad que estamos súper entusiasmados con esta participación, que sabemos que y esperamos que sea de valor. Lo va a hacer. Mira, nosotros generalmente al final de cada episodio hacemos 1 o 2 preguntas al invitado. Así como le dicen pregunta bocapié. Pregunta bocapié. Tengo 2 para ti. La primera es, si tienes que recomendar a alguien estudiar algo hoy en día, ¿qué sería y por qué? Mira, estoy sesgada, obviamente. Es la idea. Tecnología by far, o sea, desarrollo. Antes había que hablar inglés, porque toda la información estaba en inglés. Al día de hoy, la realidad es que ya mucha gente habla inglés, ¿verdad que sí? O sea, el internet es chulísimo. El desarrollo, la tecnología, la innovación, o sea, ¿dónde se está moviendo? Es la interacción de nosotros, los humanos, con las máquinas. Entonces, entender
entender eso, y voy con eso desde SQL, de verdad, que yo me doy cuenta que ya no basta con saber Excel, que hay que cogerle cariño. Sí. Yo amo Excel, by the way. Saber de SQL, saber de cualquier tipo de lenguaje de programación, y ahora con las o sea, data science en sentido general, ciencia de datos, porque volvemos a lo mismo. ¿Qué son los números? Los números son información. Es simplemente uno entender esos números. Y también debo decir que mucha gente dice, mira, pero es que yo no sé si eso me gusta o no me gusta. Ok, no estás seguro, estudia negocios. Después tú encontrarás tu pasión. Pero al final, si tú decides ser chef o tú decides tener una compañía de desarrollo de software o tener un podcast, tú tienes que saber de negocio, porque al final tú tienes que administrar un negocio. Entonces, sí, parece como muy vainilla, como le dicen en la respuesta, pero no, es verdad. Si tú no has encontrado, que eso pasa muchísimas veces, o sea, tú realmente todavía no sabes que no está claro, o sea, si te gusta, o sea, esas dos serían como mis apuestas. Buenísimo. Y si tuvieras que recomendar un libro, ¿cuál sería y por qué? Me acabo... Amo leer. Ok. De hecho, que me gustaría también compartir eso para que entiendan por qué es la emoción. Uno de nuestros valores en la compañía es Love for Learning. Y yo pienso que es necesario. O sea, en el día de hoy... querer aprender o ser un constante aprendedor, ¿verdad? Un constant learner es necesario. Mi libro favorito en este momento, hasta nuevo aviso, ¿verdad? De negocios, porque debo decir que tengo diferentes tipos de lectura, pero aquí, ¿verdad? Vamos a contextualizarlo. Puede ser una novela. Bueno, my favorite book of all time se llama Caribe. Ok, pero luego hablamos de eso. Y luego el otro es Infinite Game. Okay. De Simon Sinek. Y la verdad es que te habla acerca de la mentalidad. Para mí, la mitad de los pleitos están aquí. Y uno tiene que estar claro de que es el juego de los negocios o es un juego que es infinito. O sea, porque si tú lo limitas a voy a vender tanto, lo vendiste y después ¿qué? O sea, es realmente el juego como de la trascendencia, de tú sentir que algo te motiva todos los días, entender que tú estás aportando valor y que hay algo que va un poco más allá. Y ese de Infinite Game, o sea, me encanta. Simon Sinek habla bastante en sus distintos libros, incluso de uno ser... ese era el nombre, pero tú siempre es relevante en la empresa, porque al final... Tú puedes ser un punto del engranaje que tú eres totalmente sustituible, pero cuando tú te vuelves imprescindible, cuando tú te vuelves imprescindible a la empresa es que tú agregas un valor adicional. Entonces, yo creo que ahí hay un valor importantísimo. Yo no he leído ese de Sinek, pero el que él habla sobre ser imprescindible para mí es increíble también. Buenísimo. Yo creo que, wow, Maggie, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy, compartir todo lo que... compartiste, valga la redundancia, con nuestra comunidad y con nosotros. Yo sé que nuestra comunidad le va a sacar mucho provecho. Nosotros también, al igual que ADM Cloud, estamos en todas las plataformas digitales como Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Usted va a Google, pone Mangú Tecnológico y nos va a encontrar. También, si se preguntaba cómo puede apoyar a Mangú Tecnológico y no sabe cómo hacerlo, usted va a patreon.com/Mangú Tecnológico y ahí se va a enterar cómo nos puede apoyar. Y nada, señores, nos vemos el jueves. Bye. Gracias. ¿Sabes? Tecnología. Dame un mangú con los 3 golpes.